Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Qué alegre tenerle en otro estudio entonces del libro del Apocalipsis. Hoy veremos la lección 8 ya. El tema que queremos desarrollar es el de los siete candeleros, perdón, y vamos a procurar terminar el capítulo inicial, es decir, el capítulo 1 hoy mismo. Pero como siempre, y como tengo por costumbre, quisiera dar una breve introducción de lo que vimos la clase pasada, cuando desarrollábamos el tema del día del Señor. Recordar que Juan estaba en una visión, entonces, de los acontecimientos que ocurrirán con la segunda venida de nuestro Señor, y que esta visión ha iniciado con el versículo 7. Ese es un versículo parteaguas en este capítulo, el cual, como hemos visto repetitivamente, el autor regresa a comentar, regresa a enseñar, regresa a explicar. Por lo que yo le invito entonces que partamos de ese versículo para desarrollar nuestro tema de hoy. Versículo 1, capítulo 1, versículo 7 dice así: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Sí, amén. Hemos dicho muchas cosas de este versículo y solo queremos recordar que se trata de la segunda venida del Señor. Se trata que es un tema que hemos desarrollado en el quinto estudio, y en el sexto veíamos cómo se lo vio en el Evangelio. Pero eh, que sepamos que luego el desarrollo se va a dar con la visión de que Juan mismo se encuentra en los últimos tiempos. Precisamente o específicamente se encuentra en el tiempo en el que el Señor está regresando, y por eso es que está haciendo todo esto. Pero antes de regresar es que Él tiene unas advertencias a las iglesias para que los encuentre, y de esto se trata el capítulo 2. Vamos al versículo 12 para empezar a avanzar ya en el estudio de hoy. Entonces, 12, capítulo 1, versículo 12 dice así: Entonces me volví para ver de quién era la voz del que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, que es nuestro tema de hoy, que lo queremos desarrollar. ¿Sabe usted que, como lo ya hemos mencionado y como el libro mismo lo ha hecho textualmente, este libro está lleno de simbolismos? Y este de los 7 de oro es algo que queremos explicar y que él mismo, el texto mismo nos lo dará. Pero para llegar a esa explicación hemos de seguir leyendo. Versículo 13 dice: En medio de los candelabros vi a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre, vestido con la túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este versículo lo queremos desarrollar porque tiene que ver con nuestro tema, pero porque es vital para entender el resto del capítulo. En primer lugar, aunque lo tradujimos al Hijo del Hombre, tenemos que señalar que en griego no hay un artículo ahí, no dice a el Hijo del Hombre, sino está hablando a un hijo de hombre. Y esto entonces nos apuntaría a nuestra figura teológica de Daniel capítulo 7, que es precisamente lo que vamos a tocar,
porque no está hablando de cualquier hombre, sino está hablando de un contexto, perdón, una referencia bíblica que ya se ha dado. Y esta referencia bíblica precisamente se dio en Daniel. Daniel es un libro por excelencia histórico para empezar, pero luego termina muy apocalíptico narrando lo que sucederá. Ezequiel también comparte esta situación. Ahora bien, cuando vemos el desarrollo de Hijo del Hombre, ya en el Evangelio, podemos decir muchas cosas. En primer lugar, Hijo del Hombre se refiere, hijo, la palabra hijo en la Biblia ha de entenderse como heredero. Y esto es algo que hemos enseñado, no voy a entrar a hacer el desarrollo teológico de esto, pero es heredero. ¿Y de qué heredero? Alguien que va a recibir una herencia, para nada. Heredero en el sentido de venir a repartir una herencia. Y la herencia es, Ben Adam es la herencia de la salvación. Así que este versículo en el Evangelio ya se narra como la venida de Dios a la tierra que viene a dar una herencia, la cual es la salvación, pero que sepa usted que este desarrollo se origina desde el capítulo 7 de Daniel. En el Evangelio también, para que lo tengamos en mente, hay un suceso que nos ayuda a entender un poquito más acerca de este concepto del Hijo del Hombre, porque no quiero entrar a explicarlo, pero sí que quiero decirle a usted dónde hay una explicación. Marcos capítulo 9 nos narra cómo, y en griego es muy interesante porque dice, Jesús se metamorfizó enfrente de ellos, lo traducen se transfiguró. Pero la palabra transfigurar es algo rara allí y ahí lo que dice es que él se metamorfizó. ¿Y qué quiere decir metamorfizarse? Este es un compuesto que quiere decir cambiar de forma. Y lo que hemos de entender es que Jesús, cuando Él se revela de esta forma delante de ellos, Él empieza a cambiar de formas, de tal manera que a Pedro, a Juan y a Jacobo les parece que vieron a Moisés y a Elías, y seguramente hay una referencia tanto a la Torá como a los apóstoles. Pero que lo que verdaderamente ocurrió allí es que el Hijo de Hombre, figura de Daniel, también se mostró, por eso es cambiar de forma, como el anciano de días, que son estos dos personajes que aparecen en Daniel, pero que representan dos funciones distintas de una misma persona. Y esto es muy importante asegurarlo y aseverarlo, porque no solo fue lo que Marcos capítulo 9 nos enseñó, sino también es lo que este versículo o este pasaje de Apocalipsis va a dar a entender. Y ya verá usted por qué. En el estudio 53 de la serie de Marcos, en los comentarios se encuentra el enlace para que usted pueda verlo. Pero en este estudio nosotros hicimos todo el desarrollo verso a verso, razón por razón, por la cual decimos que Jesús cambió de forma, Él era el Hijo del Hombre, se transformó delante de ellos para que ellos conectaran que era el Hijo, que era el anciano de días de Daniel. Pedro y Juan lo vieron como Moisés y a Elías, que también tiene una lección porque está hablando de que los profetas y la Torá dan testimonio de él, pero que también el Evangelio de hecho no sabían ellos a lo que se referían. Sin embargo, cuando se lee Marcos a la luz de Daniel, entonces lo que podemos ver es que estaban el Hijo del Hombre y el Anciano de Días en una misma persona y como he dicho ya, usted puede encontrar esto en los comentarios si quisiera ahondar en este aspecto. Lo que queremos dejar enfáticamente señalado acá es que el Hijo del Hombre y el Anciano de Días son la misma persona y el desarrollo de este estudio nos confirmará esta aseveranza que estamos haciendo. Este Hijo de Hombre, dice el versículo 13, ha venido con vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Vamos a leer porque todavía falta un poco de la descripción que de él se hace. Entonces, versículos 14 y 15, leamos. Su cabeza, ten en mente que está describiendo al Hijo del Hombre, Apocalipsis, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, es decir, al cobre, y su voz como el ruido, estruendo de muchas aguas. Juan está viendo al Hijo del Hombre. Y recordamos los elementos que lo describieron. Número uno, tiene una túnica hasta los pies, tiene un cinto de oro, sus cabellos son como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego, sus pies de cobre y su voz como ruido de muchas aguas. Lo que entonces tenemos que hacer ahora es ver que si Juan lo está describiendo como el Hijo del Hombre, ¿qué es lo que Daniel capítulo 7 tiene para decirnos? Y lo vamos a leer para que usted vea a dónde va esta comparativa. Seguí mirando, ahora estamos leyendo a Daniel capítulo 7 versículo 9. Hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de días, veamos ahora al anciano de días, se sentó, es decir, culminó, terminó de hacer. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, perdón, llamas de fuego, y sus ruedas de fuego abrasador. Las ruedas son los pies, dicho sea de paso, del Hijo del Hombre. Quiero que por favor note entonces que Daniel está describiendo al anciano de días en Daniel, mientras que Juan está describiendo al Hijo del Hombre con las mismas características. Lo que Juan en Apocalipsis está queriendo que conectemos es precisamente que los rasgos que han definido al anciano de días hoy, porque recordará usted que la revelación a Daniel fue hecha antes del Mesías, antes de que Jesús diera su vida. La revelación de Juan fue dada después de haber ofrecido su vida y haber retomado él el trono y el lugar en las alturas y la majestad en las alturas. La revelación de Daniel entonces tenía que ver precisamente con ese desprendimiento de las dos funciones que la persona de Dios en Jesús tendría que realizar. Primero estando en el cielo, luego viniendo a la tierra y luego regresando al cielo. De tal forma que aunque Daniel está describiendo al anciano, la descripción de Juan nos dice que también es al anciano. Está describiendo al hijo, solo que con los rasgos que Daniel ha visto del anciano. ¿Qué queremos decir con esto? La deducción es simple. El Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es el anciano de días. Y ahora ha retomado, ahora que ha regresado al trono de la majestad, Él ha retomado las ruedas de fuego abrasador, ha retomado la cabeza como lana de pura, ha retomado su vestidura blanca como la nieve, em, en fin, las características que se le habían atribuido en Daniel al anciano, Él las ha tomado en su retorno según Juan como el Hijo del Hombre. Y esto es impresionante porque nos narra la unicidad de la Biblia, nos mantiene el Shema, que es la confesión de fe del pueblo de Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esa es la confesión, eso es el mandamiento, la mitzvah, la competencia más importante, incluso el Señor Jesús, recordará usted en Marcos 11, 29 o 30, por ahí está, en donde le preguntan cuál es el mandamiento más importante, cuál es la competencia más importante, y la respuesta de él es: escucha, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y hay otro versículo en Marcos muy interesante, que cuando a él le dicen,
Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dice el joven rico, recordará usted. Lo que pasa es que ahí le ponen bueno como un adjetivo a él. Maestro bueno, signo de interrogación, ¿qué haré para dar la vida eterna? Pero lo que dice la Biblia literalmente es, maestro, dos puntos, abrimos signo de interrogación, bueno, coma, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cierra signo de interrogación. La respuesta de Jesús es, ¿por qué me hablas de lo bueno? Él no le dice, ¿por qué me llamas bueno? Eso usted lo puede verificar en griego, eso no se ve en castellano. Él no le dice, por qué me llamas bueno? Él le dice, ¿por qué me estás hablando de lo bueno? No es por méritos. No es porque tú te lo puedas ganar. Esto es una cuestión de gracia. Bueno, dice él. Bueno solo es Dios. Ningún hombre es bueno. Pero ¿sabe qué? Él está hablando de él mismo en tercera persona. Y entonces vemos que Dios no tiene brechas en sí mismo. Dios es uno. Y eh, este enunciado se reforzará aún más cuando continuemos leyendo Apocalipsis. Vamos al versículo 16. Dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Él va a dar una palabra. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Recordará usted que también en Daniel se habló así del anciano del Días. Entonces, pero también da un misterio. Tenía 7 estrellas. 7 estrellas. Hay 7 candelabros y 7 estrellas. Yo a este tema le llamé solo los 7 candelabros, pero muy bien podríamos también hablar de las 7 estrellas. Y repito, es algo que él va a dilucidar y va a explicar eh, en un instante. Versículo 17 dice, cuando lo vi, es decir, al Hijo del Hombre, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando en castellano leemos o en inglés, the first and the last, leemos esto y creo que ya ha mencionado el alfa y la O, hemos hablado un poquito de eso, pero ahora que lo ha hecho 2 veces, ahora queremos explicar y lo dejamos hasta este momento porque ahora mismo lo va a explicar. ¿Qué quiere decir eso del alfa y la O, la Aleph y la Tab? Si nosotros pensamos que Él es el primero y el último, entonces vamos a pensar que va de 1 a 100, Él sería el número 1 y el número 100. Pero en medio habría mucho trecho que no sería Él. Y entonces Dios dejaría de ser uno. Tendría perforaciones en sí mismo. Pero esto no puede ser. En hebreo, la lectura es Ani Rishon, que quiere decir yo soy el primero, de Aharón. Y en hebreo, Aharón no quiere decir el de último. En hebreo, Aharón quiere decir el de después. Por lo tanto, lo que el Mesías está diciendo aquí es, yo soy el primero y el de después. No hay división dentro de mí. Él ya lo ha dicho también, yo soy el que es, soy el que era y el que ha de venir. No hay una profanación en mí. Recordamos que la palabra profanar, el verbo profanar, que está muy presente en el hebreo, quiere decir abrir un hoyo o una perforación para que se interrumpa el flujo de algo. Pero en Dios no puede haber ninguna perforación, no puede haber alguna profanación. No hay una brecha en Dios. Dios es un todo. Él, ha dicho el Evangelio también, lo llena todo. Entonces la forma de entenderlo mejor es que Él es el primero y el de después, el que lo llena todo, el que no deja ningún espacio. Y esto sí que sería congruente entonces con lo que la declaración más importante, según Jesús, de toda la escritura nos ha dicho. La leemos de Barim, es decir, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, es decir, pueblo del Señor, el Señor nuestro Dios, Él es una unidad. O sea, no podemos concebir a Dios como dos entes distintos, como tres, como cinco, como 10. No, es que Él es uno.
no está hablando de que Dios sea el primero y el de después, está hablando de que Dios es perdón, no está hablando de que Dios es el primero y el último y que hay una profanación en medio, que hay un espacio en medio. No, es que Dios es el que lo llena todo en todo. Él es el primero y el de después. Y si somos congruentes con la lectura del Evangelio que dice que Él es la cabeza y su iglesia es el cuerpo, esta demanda, esta escritura demanda de la iglesia un comportamiento para estar a la altura de la cabeza. Es decir, el cuerpo del Señor no puede ser distinto a la cabeza. A veces no nos damos esta exigencia y pensamos está bien fallar, está bien pecar, pero hemos de entender que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para vivir dentro de sus mandamientos, de tal forma que nosotros mismos no causemos perforaciones o profanaciones a su cuerpo. Y aunque, como ha dicho Juan también, recordará usted que también ya lo leímos, si alguno peca, abogado tenemos con Jesucristo, para con Dios a Jesucristo el justo, pero no podemos vivir con la idea equivocada de que si pecamos, si oramos, empatamos. Esto no funciona así. No, para la iglesia, para el cuerpo del Señor, hay una demanda a ser como Él es, y Él es la cabeza. ¿Y cómo nosotros logramos ser como Él es? Bueno, la obediencia a los mandamientos es precisamente lo que nos pone en este lugar, porque es como Él actúa, es como Él vive. Cuando Dios ha dado sus mandamientos, ha dado sus rasgos, ha dado sus características, y cuando ha dado su poder, el Espíritu Santo, para vivir en nosotros, nos dio el poder para vivir en estos mandamientos de tal forma que no viviremos quebrantándolo como deporte. Podemos cometer algún error, podremos fallar, podemos trastabillar, pero no podemos acostumbrarnos al pecado. No es para el cuerpo del Señor ser pecador, vivir en el pecado, aceptar el pecado como un estilo de vida. No, nosotros hemos recibido un llamado de Él a la santidad. Versículo 17. Dice así. Cuando lo vi al Mesías, ¿verdad? Recordará usted que está hablando de haberlo visto a Él. Caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el que sigue. Ahora estamos, perdón, haciendo la corrección de lo que habíamos mencionado de este versículo. Estamos traduciéndolo correctamente. La iglesia es su cuerpo y tiene que ser igual a Él. Versículo 18. Y el que vive y ha sido muerto, sigue describiéndose a sí mismo el Mesías, Jesús. Pero ahora dice, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y yo le puse Olamot de los Olamot. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiero hablar de dos cosas acá. En primer lugar, no hay duda ahora de que está hablando de que Él fue el que murió, el que dio su vida por nosotros. Es la figura del Hijo del Hombre. Es como tenía que ocurrir porque Él se disminuyó a sí mismo, vino para darnos redención. Y por eso es que se despojó de todos sus atributos. Él era el anciano de días, era el todopoderoso. La palabra Dios en hebreo tiene su origen en la palabra Él, y Él quiere decir todopoderoso. El desarrollo nos lleva a entender que cuando esa palabra se usa como Elohim, es una palabra muy interesante porque está hablando el conjunto de los poderes de todo el poderoso, incluido la persona de Dios. Bueno, Él se disminuyó de sus atributos, vino a la tierra, vino representando, vino siendo el cuerpo de Dios, Él vino como el cuerpo de Dios, vino como el heredero activo a repartir la herencia de la divinidad. Pero ahora está vivo y ha retomado el nivel de eternidad que siempre manejó. Y es que decimos que el único ser que es eterno es Dios. Porque Él no fue creado, no tiene un principio y no tendrá un fin. Su muerte representó para Él una pausa de vida.
Pero es que a las 72 horas de haber guardado silencio, él retomó la vida, y la vida eterna, no cualquier vida, sino que la vida eterna. Por lo tanto, esta figura aramea, decir de los Solamot por los Solamot, está hablando de la eternidad. Es congruente. No se le puede aplicar a un humano, porque repito, un humano tiene principio. Los que hemos creído en Jesús quizás no tendremos un final, pero sí somos finitos porque tenemos un principio. Hay una fecha de iniciación para nosotros. Toda la creación, los mensajeros de Dios incluidos, Satanás incluido, todos tienen una fecha de inicio. Las llaves que él tiene representan la autoridad. Ahora quiero explicar dos palabras también todavía de este versículo y luego regresar a hacer la conexión con las llaves. Y estas palabras son la muerte y el Hades, que en este versículo son sinónimos. Me quiero explicar. Todos sabemos que es la palabra muerte, pero la palabra Hades es muy interesante. En la cultura griega, en el idioma griego, si lo quiere usted entender en griego, Hades no es infierno. Por eso la traducción de las Reina Valeras se equivocan atrozmente cuando lo traducen infierno. En griego, la palabra infierno o el concepto de infierno se conocía como tártaros. Para un griego, las personas no morían, se transformaban. Ellos fueron los creadores de esa doctrina filosófica del alma, porque la Biblia habla de resurrección, que cuando el alma, cuando la persona moría físicamente, su cuerpo se liberaba. Perdón, cuando moría físicamente de su cuerpo, entonces su verdadero ser se liberaba. Esto se conoce como el gnosticismo. Y entonces esta persona no moría, seguía viva. Ellos no lloraban porque se murieran, sino que tenían toda una ceremonia de que esta persona era trasladado del mundo conocido a otro mundo. Este mundo se conocía como el Hades. Para el griego, en ese tiempo de la persona estar en el Hades, se tomaba una decisión en donde él iba a pasar, ya sea que se fuera al lugar de tormento conocido como el Tártaros, de ahí viene la palabra tormento, o que se fuera al Elysium. Y hay unos campos en París muy famosos que se conocen como los campos Elysium, los campos de la victoria. Y este era más o menos como se lo veía en la religión griega. La persona no moría, sino que se transformaba, su energía se transformaba y ella iba a un tiempo a este Hades, en donde se decidiría si su destino final sería el Elysium o bien el Tártaros. A los rabinos de la época del Segundo Templo, sobre todo anteriores a Jesús, este concepto les gustó mucho y ellos hicieron muchas malas adaptaciones que luego se quedaron con el cristianismo, que fue también bombardeado por el gnosticismo. Pero cuando somos exclusivamente bíblicos y no filosóficos, eh, nos vamos a dar cuenta que desde el mundo hebreo, desde el mundo bíblico, hay una palabra muy interesante que es la palabra Sheol. Sheol. Algunas Biblias, sobre todo las Reinas Valeras, nuevamente y erróneamente lo traducen como infierno, pero Sheol no es infierno. Sheol viene del verbo sha'al, porque en hebreo la mayoría de las palabras vienen de un verbo y sha'al es inquirir, es pedir, es incluso desear. Y se lo conocía al Sheol como el requerimiento de la tierra de que devuelva aquello que se tomó de ella para el hombre. Por eso es que la mejor traducción para la palabra Sheol es la palabra sepulcro o muerte, pueden ser sinónimas. Cuando este concepto va a pasar a la Septuaginta, esa Biblia que se tradujo del hebreo al griego 250 años antes del Mesías,
no encontrando un mejor concepto, pasó como Hades. Ahora, no es que Dios estuviera avalando que hubiera un Hades donde se va a determinar qué va a pasar con la persona, sino que era lo que más se acercaba. El Hades pues era el lugar de los muertos, solo que para los griegos no morían, pero un judío sabía que sí morían. Por lo que cada vez que usted lea la palabra Hades, está haciendo referencia a la palabra Sheol y lo que quiere decir es sepulcro, es muerte. Entonces esto nos lleva a hacer otra conexión. El autor de Apocalipsis, que es Juan, un judío, seguramente escribió esto en arameo o en hebreo, porque él lo sabía, y luego el traductor al griego para que se conozca de qué se está hablando y para que las personas que luego lo vayan a leer en griego también sepan, pero que tienen que pensar como judíos, pone la palabra Hades. ¿Qué estoy tratando de decir? Simple y sencillamente, la palabra Hades es una explicación de la palabra muerte. Jesús tiene las llaves del, de la muerte y del Hades. ¿Y qué quiere decir eso entonces después de este desarrollo? Que espero que haya quedado claro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él es el que decide quién vive o quién muere eternamente. Esa decisión le toca a Él porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el que reparte la herencia. Es el que ha venido a repartir la herencia. Entonces, lo resumimos en lo siguiente. No está hablando de un infierno, aunque haya Biblias que así lo traducen, sino que está traduciendo la palabra muerte del arameo o del hebreo, porque eso no lo sabemos, al griego. Y está usando el concepto bíblico de Sheol y le está diciendo que para entender se le ha llamado Hades. Cuando usted lea Hades, por favor, no piense en el infierno, no está hablando de eso. Piense en la muerte, piense en el sepulcro. Por eso cuando el Mesías dice en el capítulo 16 de Mateo que esta es la iglesia y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella, está hablando de la muerte. No está hablando de ir a un infierno, no está hablando de eso, de ir a sacar personas del infierno, como algunos se lo pueden imaginar. Está hablando de que la muerte no va a gobernar. Esta es una promesa de vida eterna y que Él tenga las llaves, entonces representa que Él es el único en todo el universo que tiene la autoridad para decidir quién vive dónde, si hay vida eterna o si al final se hará no entrará a la vida eterna. Y esto nos sirve también para decir que esta es otra prueba irrefutable de que Jesús es Dios incluso cuando estuvo acá de forma disminuida. Vamos al versículo 19 y leemos. Dice así, escribe pues las cosas que han visto y las que son, le dice a Juan, y las que han de suceder después de esta. Por favor, tome en cuenta que Apocalipsis va a narrar las cosas que Juan ha visto, las cosas que son, es decir, cómo él las está viviendo, no está hablando exclusivamente del futuro, sino que una tercera parte de todo esto tiene que ver con lo que van a suceder después de estas. Y esto lo decimos porque muchas personas tienen pensado que el libro de Apocalipsis solo habla de eventos futuros. No, también está hablando de cosas que él tiene que ver y tiene que conectar, que son regaños, que son llamados de atención, como lo veremos con respecto a las iglesias, y en fin, muchas cosas que iremos develando poco a poco. Versículo 20 dice así, en cuanto al misterio, ahora nos va a explicar, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, ahora va a explicar cuáles son esas 7 estrellas, y de los 7 candelabros de oro, que es nuestro tema, ahora va a decir qué son.
En primer lugar, dice, las estrellas, las 7 estrellas, son los ángeles, mensajeros, le puse yo aquí, de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y el misterio queda resuelto. Empecemos con el candelabro. Dios tiene un cuerpo en todo el mundo. Su cuerpo se llama la, la, eh, la congregación de su cuerpo. Se llama Israel, ese es el nombre propio. La congregación se dice la iglesia en griego. Y a este cuerpo él quiere hacer llegar un mensaje. Es un mensaje, como lo hemos mencionado en algún otro lugar, cualitativo. Estas 7 congregaciones a las cuales él se va a proyectar representan lo que está bien y lo que está mal con todo el cuerpo de Jesús a lo largo de la historia. Incluso desde el desierto. Ya lo verá usted porque se nombrarán ahí a Nicolaitas, se nombrará ahí a Balaam y ya explicaremos qué quiere decir todo esto cuando lleguemos ahí. Pero es una denuncia de Dios a decir, mira, esto está pasando acá, dejaste tu primer amor. Explicaremos qué quiere decir eso. Tienes que volver a tu primer amor. Si no, esta va a ser la consecuencia. Si no, te vas a seguir degradando. Y lo que podemos ver es que estas 7 iglesias que están justo frente a la costa de donde Juan hoy en este capítulo 1 o en todo el libro de Apocalipsis está exilado, entonces representan toda la cúmulo de congregaciones del Señor en todos los tiempos, en todos los tiempos. Pero en segundo lugar, dice a los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué son estos ángeles de las 7 iglesias? ¿Será que cada iglesia tiene un ángel que viene y que lo protege? Bueno, hay muchas cosas que pueden surgir de ahí, pero nosotros queremos enseñar lo que la palabra ángelo en griego significa. Simple y sencillamente significa mensajero. Normalmente en el primer siglo no eran seres espirituales, sino eran los mensajeros de las iglesias. ¿Y quiénes son los mensajeros de las iglesias? Bueno, lo recordamos leyendo un versículo de el capítulo 1 en donde decían, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. ¿Quién es el mensajero? Es el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Quiénes son los que oyen las palabras de esta profecía? Son los candelabros, son las iglesias. Y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿quiénes son los mensajeros? Eran los líderes de las congregaciones. Eran las personas que estaban dirigiendo. No le está hablando a un ser espiritual, no le está hablando a, a un ángel, a un primo de Gabriel, de Misael, de Rafael, yo no sé, a veces se han inventado muchos nombres. No está hablando de eso. Está hablando del liderazgo. El mensaje que viene ahora es para el liderazgo, para que el liderazgo de las iglesias, los que leen, los que se van a leer la escritura, puedan recapacitar sobre lo que están haciendo mal y puedan redirigir las congregaciones del Señor para que éstas no sean quitadas de sus manos. Entonces, ángel aquí no se refiere a un ser espiritual, se refiere al liderazgo de la iglesia y los mensajes irán variando en requisiciones cualitativas que Dios ha pedido a su pueblo. En el lenguaje apocalíptico, entonces las estrellas son los mensajeros. Hay veces que sí se refiere a los ángeles, pero el texto nos dirá todo. En este momento se refiere a los dirigentes humanos. Y curioso, porque uno de estos, al terminar el primer siglo, justamente de la congregación de Éfeso, era Timoteo, el discípulo de Juan. Y ya veremos la próxima semana cuál es el mensaje que le da a él. Y los 7 candelabros son las iglesias de todas las personas que han creído en el Mesías. Muy bien,
Con esto entonces terminamos, si me parece bien, el versículo 20, terminamos el capítulo 1 y empezamos con mucha alegría el capítulo 2 la próxima semana. 8 estudios nos llevó para llevar adelante el capítulo 1. Espero que usted se lo esté disfrutando. Y si usted tuviera alguna duda, algún comentario, por favor, no dude en hacérnoslo llegar y seguramente estaremos dando lectura y tratando de abordar la respuesta. Gracias por su sintonía, que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.